Bienvenidos a una edición más de Hablemos de Producto. Hoy tengo el gusto de platicar con Jesús Cajide, un referente en el mundo de producto, cofundador de Product y Leadership, miembro de Sidebar, inversionista, escritor y un verdadero arquitecto de experiencias fintech que escalan. Jesús, qué gusto tenerte aquí. Vic, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que todo un gusto estar aquí y charlar con ustedes. Nos conocimos hace unos días, semanas, quizá ya meses, pero tu plática fue una de las que me inspiró a crear este espacio y a mantenerlo. Te comentaba que afortunadamente la cantidad de conversaciones y personas con las que he tenido la oportunidad de interactuar a raíz de este proyecto ha sido súper interesante. Y bueno, pues tú no eres la excepción, te he estado siguiendo la pista desde que nos conocimos, me he estado sumando a algunos de los talleres que organizas muy de la mano de la comunidad de Product Latam, a quien le mandamos un saludo. Y bueno, me gustaría llevarte al inicio. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en producto y cómo descubriste tu vocación por construir desde cero? Muy buena pregunta y me da muchísima alegría que estés haciendo esto porque la verdad necesitamos más espacios como esto para hablar de producto y específicamente en español. Es una de las cosas en las que me he enfocado durante los últimos años y creo que, como siempre se lo digo en mis charlas, tenemos mucho potencial en Latinoamérica y solamente nos hace falta un poquito de información en nuestra lengua para que pasen cosas maravillosas. Totalmente comprometido también ahí contigo en este sentido y bueno, prueba de eso y muestra de eso es esta charla. Y para contestar tu segunda pregunta, que es cómo me dediqué a producto y cómo me di cuenta que producto era lo que estaba yo destinado a dedicar mi vida, pues fue literalmente cuando generé mi primera startup. Yo soy de México, de una ciudad llamada Aguascalientes, que está en medio de México. Y si alguien sabe de esa ciudad, tenemos la Feria de San Marcos, que es una de las ferias más grandes de México. Y cuando estaba estudiando en la universidad, me di cuenta que quizá me sentía un poco fuera de lugar, dado que la mayor parte de las compañías en ese momento estaban generando software para otros países y no me agradaba la idea de solamente generar software para otras personas. Recuerdo que dentro de las charlas de la universidad, uno de nuestros profesores nos decía que no había mejor herramienta que la que tú creabas para ti mismo. Y eso es algo que me inspiró. Y desde que estaba en la universidad, empecé a generar productos para mí mismo, ¿no? Como desarrollador de software, me dedicaba a hacer aplicaciones para ayudarme en mi día a día. Y de ahí salió la idea con unos mejores amigos de la universidad de crear nuestra primera compañía. Entonces, cuando empecé a crear mi primera compañía, que estábamos pensando hacer literalmente producto, pues, estamos hablando que es desde 2012, que literalmente muchas personas no están generando producto en Latinoamérica y que solo veíamos hacia arriba y creamos otras compañías que estaban generando producto en otros países, pues empezamos a generar producto para nosotros y empezamos a buscar clientes. Y long story short, con el tiempo me di cuenta que había una carrera que se llamaba producto y que esa carrera pues dedicaba literalmente a hacer productos para otras personas, ¿no? Y así fue como empecé mi carrera dentro del producto, pero profesionalmente descubrí esa carrera cuando mi segunda compañía fue adquirida por una compañía aquí en Silicon Valley y alguien me dijo, ¿sabes qué, Jesús? Tú no puedes seguir siendo el sitio de tu compañía y ahora tienes que ser el product manager de esta compañía, ¿no? Y ahí fue cuando caí en cuenta, dije, wow, hiciste una carrera que está haciendo lo que yo quiero hacer. Y dijeron, sí, y me dieron toda la asistencia para poder crecer dentro de esa carrera y ya llevo 15 años en esto y me encanta. ¿Qué edad tenías cuando empezaste tu primera empresa en 2012? 18. Sí, estaba mi primer año de la universidad y afortunadamente estábamos generando un sistema, yo puedo decir que un sistema no convencional, estábamos generando un sistema para ayudar a la gente a tomar créditos en base a sus papeles en el gobierno. Te pueden preguntar, oye, eso no es un sistema convencional. Bueno, las oportunidades son cada vez, como decía mi padre, y teníamos nosotros un amigo en el gobierno que nos decía que en gobierno pues tenían todos los documentos, todo lo llevaban en papel y muchas veces en Excel y no tenían un sistema que les ayudara a automatizar. Entonces nos metimos a ayudarles y en el proceso pues nos dimos cuenta que podíamos generar un producto, ¿no? Y ese producto estaba hecho específicamente para ayudar a todos los trámites financieros. Entonces empezamos nosotros a ayudarlos a hacer esto de manera manual y nos dimos cuenta que había una oportunidad y con eso empezamos a generar mi primera compañía, ¿no? Con ese fondo nosotros dedicamos parte de lo que ganábamos, éramos en ese momento solamente 5 chicos, y hacer productos para nosotros mismos. Y teníamos sueños en ese momento de hacer cosas en música, hacer algo así como YouTube. Entonces empezamos a experimentar con este producto que le estábamos vendiendo al gobierno, como nuestro, puede decir, como nuestro cash cow.
y todo el remanente de capital lo utilizábamos para nosotros empezar a incubar nuestros propios proyectos, ¿no? Nuestro sueño, al final de cuentas, en ese momento no teníamos así como súper claro, teníamos 18, 19 años, que lo que queríamos era productos para que la gente lo usara, que lo que llamamos consumer products, pero no teníamos súper claro en el cómo funcionaban, cómo lo íbamos a llevar, o sea, solamente teníamos referencias de Estados Unidos, ¿no? Como Napster o como Spotify en ese momento, que estaba en early en Europa. Entonces, así ¿Y es en como ese nació. momento estabas viviendo en México o ya estabas en Estados Unidos? Estaba viviendo en México, sí, en Aguascalientes. Y estaba en la universidad. Okey. Estaba en la universidad. Y eso, con el tiempo, después de varias buenas experiencias en la primera compañía, nos dimos cuenta que necesitábamos mucho más capital para hacer esto que queríamos. Y fue así como cerré esa compañía y abrimos una segunda compañía con más enfoque a mobile. O sea, después de todos los aprendizajes que tuvimos en esta primera compañía, que estábamos haciendo software para gobierno, agarramos y vendimos el software, se lo dimos a gobierno. Con el capital empezamos desde cero. Compramos un buen de Macs, que en ese momento estaban carísimas, te puedes imaginar. Sí. Una Mac costaba lo mismo que un carro en la Guau. Ciudad de México. O sea, y compramos Macs, compramos iPhones y nos dedicamos a empezar a desarrollar para iPhones, porque en ese momento vimos que Steve Jobs había anunciado que el futuro era mobile. Y yo y mi co-founder en ese momento, solamente los dos, creíamos que realmente, creíamos fervientemente que eso era el futuro y que debemos dedicarlo, o sea, que íbamos a ser los primeros. Y te puedo decir que, como historia así rápida, mucha gente nos llamó locos porque en ese momento en México estaba muy de moda utilizar Blackberries. ¿No te acuerdas? Claro. Sí, era el celular que todos teníamos o aspirábamos a tener. Exacto, exacto. Y nosotros éramos pues un par de chicos, teníamos 20 años, yo estaba en mi último año de la universidad. Y me acuerdo que muchas personas me decían, ¿para qué se dedican a iPhone? O sea, ¿quién va a comprar un iPhone? Deberían dedicarse a aplicaciones para Nokia o para BlackBerry, porque estaban los Nokia que parecían como videojuegos, como un Game Boy. Claro, el que tenía Sí, la viborita y de los primeros con aplicaciones, cierto tipo de aplicación. correcto. Pero nosotros creíamos fervientemente, o sea, que el mercado iba a estar en iPhone por la capacidad que tenía, ¿no? O sea, la capacidad que tenía iPhone, la estandarización que había. Pues en ese momento siempre he sido un nerd y en ese momento era todavía más nerd. Te creíamos fervientemente que ese iba a ser el futuro, ¿no? El challenge en ese momento para nosotros era entender, o sea, en cuánto tiempo se iba a tardar el mercado para adoptar los teléfonos y que nosotros podamos generar productos para Latinoamérica. Y eso fue lo que me conllevó a empezar a hacer productos para Estados Unidos, porque no había suficiente gente en México que tuviera iPhones, pero sabíamos que había mucha gente en Estados Unidos que lo utilizaba. Y así fue como generé mi segunda compañía y lo que me llevó a finalmente ser adquirido y venir aquí a Estados Unidos. Qué interesante y muchísimas felicidades por esa adquisición. Yo he estado al lado del emprendimiento y como emprendedor soñaba en ese momento en que se conciliara o se llevara a cabo esa transacción de salida. ¿Cómo llegas a Estados Unidos y qué retos enfrentaste para poder llevarte a ti físicamente, pero también para empezar a crear producto y eventualmente vender tu compañía? Buena pregunta. Es como todo, hablando con mucha gente, enseñándoles, como dice de hecho Arnold Schwarzenegger, no sé si no lo has escuchado, el primer paso es trabajar en ti mismo y el segundo paso es vender, vender, vender. Literalmente, en mi primera compañía aprendí que si no salía yo a hacer publicidad de lo que estábamos trabajando, nadie lo iba a hacer por nosotros. Estos fueron con mis aprendizajes de mi primera compañía. Entonces, en mi segunda compañía lo que hice fue tener un equipo sólido en el cual yo me pudiera recargar y yo poder utilizar el 90% de mi tiempo en salir a la calle y literalmente vender lo que estábamos haciendo eh, y tener relaciones. Y en ese momento, viendo en Aguascalientes, que está en medio del país, pues tenía la ventaja de que Guadalajara me quedaba 2 horas, la Ciudad de México me quedaba 6 horas o una hora en avión. Y literalmente dediqué muchísimo tiempo en asistir a las conferencias, diferentes meetups que había en estas ciudades para mostrar las aplicaciones móviles con las que estábamos trabajando. Y Okey. literalmente cada compañía nueva que empezaba en México de otros países, yo tenía un equipo, 2 personas, que estaban dedicados a hacer research para mí y les mandábamos correos electrónicos para ver si podíamos colaborar. Entonces, literalmente hubo un ejercicio que yo, o sea, en ese momento yo tenía 21 años. Fue un ejercicio de realmente encontrar la oportunidad. O sea, no esperar que la oportunidad llegara hacia nosotros, sino encontrar la oportunidad, ¿no? Y te puedes preguntar, ¿qué están haciendo ustedes? Estábamos haciendo aplicaciones mobile y trabajamos para diferentes clientes en la ciudad, bueno, en México, y aspirábamos a tener clientes en Estados Unidos y mostrar lo que estábamos haciendo. Y a través de todo este trabajo, conocí a varias personas que me dijeron, no, es que lo que ustedes están haciendo es de buena calidad. Y claro, me gustaría presentarlos con gente en Estados Unidos
que los ayude a llevar al mercado. Y ahí salieron varios buenos partnerships con clientes en Estados Unidos para ayudarles a hacer cosas de fintech. Así es como me empecé a meter más en fintech. Mm. Para hacer un poco más corta la historia, después de hacer varios partnerships, ¿no? Y encontrar este como match, y conocí a alguien que dijo, ¿sabes qué? Oye, Jesús, estas aplicaciones que están haciendo en ustedes fintech aquí en México, era una buena adición para mi compañía. Y en ese momento yo tenía literalmente casi 22 años y lo que yo estaba buscando era seguir creciendo. Pero como en todo, tú no sabes lo que no sabes. Hay un momento en que tú sabes lo que sabes, tú no sabes lo que no sabes. Yo sabía cuáles eran mis carencias. Mis carencias en ese momento era que yo no sabía cómo funcionaba el mundo fuera de México. Estaba alguien que me ayudara a aprender. Entonces, cuando esta persona me ofreció adquirir mi compañía, me ofreció adquirir mi compañía por no solamente mi equipo y la tecnología, sino por todo el futuro que teníamos, ¿no? O sea, éramos un grupo de 30 personas en ese momento generando software para aplicaciones móviles en fintech y eso daba valor. Entonces, me adquirieron y pasé aproximadamente un año unificando las oficinas en México y en Estados Unidos. Y después de ese año de unificar las oficinas y de empezar a generar más producto, la compañía que me crió se llama Pademóvil. Estábamos generando algo como PayPal, que es una billetera digital y específicamente ayudar a la gente a mandar dinero de Estados Unidos a México y otros tipos de aplicaciones como ayudar a la gente a pagar sus cuentas a través del móvil. Códigos cuentas es pagar la energía, el agua, la luz, tu teléfono y cosas por el estilo. Todos los servicios. Esa compañía adquirió mi compañía porque teníamos literalmente todo el equipo móvil, ¿no? Teníamos la experiencia, ya trabajamos con clientes de Estados Unidos, sabíamos cómo funcionaba la banca. Entonces, cuando nos adquieren, ellos tenían literalmente las transacciones que eran de entre país y país y fusionamos nuestros productos y generamos una familia de productos. Entonces, te puedo decir que fue una transacción muy interesante porque fuimos como la primera compañía, fue los primeros pininos en fintech en México y empezamos a ayudar a la gente a mandar dinero entre países, a pagar sus cuentas. Inclusive me acuerdo que cerramos con Bitso, fuimos los primeros integrados con Bitso para permitir a los mexicanos a comprar Bitcoin. Y también cerramos un contrato con Coinbase para poder mandar, o sea, que conectaras tu cuenta de Coinbase a esta billetera de PayMobil y poder hacer transacciones. Y en su momento, creo que el producto que más orgulloso estoy en su momento hicimos algo como Venmo. Integramos con Telegram, que en ese momento estaba pegando en México. ¿No te acuerdas que por los 2013, 14 eh, estaba muy de moda Line y Telegram? Sí, 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 sí. Entonces se nos ocurrió, bueno, no se nos ocurrió, o sea, fue estudio de mercado, detectamos que la mayor parte de las personas están adoptando Telegram. Y la manera en la que las personas mandan dinero es a través de relaciones. Entonces pensamos en generar una aplicación que cerrara ese círculo. En lugar de que tuvieras que abrir tu aplicación de banca o tu aplicación de remittance y tener que mandar dinero ahí, ¿por qué no pondríamos entonces la cara de la persona y la intención y que el dinero fuera algo secundario? Y lo que hicimos fue hacer una aplicación que integraba Telegram y como ya tenemos los números de teléfonos y la referencia, facilitar el envío de dinero hacia tus familiares y tus amigos. Y cuando mandabas dinero, si la otra persona no tenía cuenta de Pademóvil, como ya teníamos su teléfono, te la abríamos y te permitíamos sacar tu dinero en un 7-Eleven. Que hay una Entonces, especie de cajero en todos lados, tiendas de conveniencia. exacto. Y digo, fue un proyecto muy bonito, lo sacamos a México y nos ayudó a crecer mucho para móvil en ese momento. Y ese producto yo estaba haciendo al mismo tiempo de unificar las compañías entre México y Estados Unidos. Y después de ese proyecto, Santander se vio muy interesado en Pademóvil y el resto es historia. Santander quiere Pademóvil en esos tiempos y yo en ese momento decido salirme de la compañía. Hablo con el founder, le digo, ¿sabes qué? Creo que tengo como mi validación de producto, genero productos para Latinoamérica. Quiero empezar a explorar producto en Estados Unidos, ¿no? Y el founder, que sigue siendo muy buen amigo mío, me dijo, Jesús, adelante, tienes todo mi apoyo, estás aquí, o sea, ven a Silicon Valley, te presento con gente y adelante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Y así es como traigo mi carrera aquí a Silicon Valley y empiezo a generar producto para Silicon Valley. Qué gran historia. ¿Recuerdas quién fue tu primer cliente en Vibrant? En Vibrant, no recuerdo exactamente quién fue mi primer cliente, o sea, tuvimos muchos buenos clientes, pero no recuerdo exactamente cuál fue mi primer O el cliente. más memorable que digas, qué buena onda que logramos este cliente. Quizá
Trabajamos con Pademóvil, trabajamos con Pfizer, trabajamos con la farmacéutica. Digo, Pademóvil los terminó adquiriendo, entonces me imagino que la relación fue muy buena. Y antes de eso te tocó trabajar en el INEGI. ¿Algún recuerdo que tengas de esos primeros días? ¿Cómo se veía producto en ese entonces y cómo se ve ahora? Aunque entiendo que no tenías un rol de producto per se, pero estabas como gerente de ingeniería. La verdad es que tengo muy bonitos recuerdos del INEGI, porque el INEGI tuve la fortuna de trabajar para un director de estadística que estaba pensando en el futuro. O sea, lo interesante del INEGI creo que es bueno que lo hayas mencionado, porque abrió mucho mi creatividad. Creo que muchas veces la gente piensa que ir a trabajar a gobierno es algo aburrido. Yo tuve la gran fortuna de que el director al que yo le reportaba me contrata y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un buen de herramientas internas que tenemos que generar para INEGI y después para llevar las encuestas, ¿no? O sea, tenemos proyectos para cambiar todo lo que tenemos. Las encuestas las vamos a cambiar a Palm. En ese momento, INEGI estaba comprando muchas Palm. Y también tenemos que encontrar la manera de que le llevemos a los municipios mejores maneras de visualizar el contenido. Y cuando yo entro en INEGI, entro por la referencia de uno de mis profesores de la universidad, que ya sabía que yo estaba loco. Y, y me dio muy buena referencia. Me dijeron, sabes que este muchacho tiene mucha energía y le gusta estar metido en las computadoras todo el tiempo. Y mi jefe me dio la libertad creativa de empezar a trabajar en estos proyectos, ¿no? O sea, ¿cuál sería un proyecto para ayudar a las Palms, por ejemplo, a que pudiéramos los formularios ahí? El proyecto que, por ejemplo, te puedo decir que más me siento orgulloso que dirigí en INEGI fue literalmente nuevos visualizadores de mapas para diferentes entidades. Y lo que hicimos en ese momento, había una nueva tecnología que estaba compitiendo con Flash, que se llamaba Silverlight, ¿no? Silverlight, sí, ¿era de parte de un explorador o era un plugin independiente? Era Microsoft lo creó, ya era la competencia de Flash en ese momento, pero tú lo puedes literalmente codificar con C Sharp, C De Sharp y todas acuerdo. las herramientas para que tuviera su propia interfase. Y long story short, creo que ahí empecé a poner mis pininos, puedo decir que también en producto, porque lo que hice ahí fue, la pregunta grande era, ¿cómo le entregamos a todas estas dependencias del gobierno mapas interactivos con reportes interactivos para que ellos puedan presentar los reportes, en este caso del INEGI, ¿no? De criminalidad, densidad, etcétera, right? Y literalmente lo hicimos, o sea, fuimos como de los primeros que empezó a adoptar esa tecnología para hacer las interfaces podemos decir que más atractivas e interactivas. Generamos mapas con gráficas, que literalmente que eran interactivas. Generamos pantallas touch. Bueno, compramos las pantallas touch, pero empezamos a hacer realmente los mapas interactivos para que la gente los tuviera en las oficinas y que realmente jugara con ellos. Y digo, para mí, Neji fue como mi propia incubadora, porque afortunadamente crecí, no solamente yo entré como desarrollador y después crecí como líder de ingeniería a través de todos estos proyectos, ¿no? Entre más proyectos de esta índole generaba, pues más visibilidad tenía en Neji y más recursos me daban para generar este tipo de cosas interactivas. Claro, llevaste un nivel de sofisticación para ese entonces que quizá ni se imaginaban que podían encontrar. Y qué bueno escuchar que también en una entidad como INEGI hayas tenido una gran experiencia, porque creo que eso es un aliciente también para las personas que están empezando su carrera de cómo convertir el paso por este tipo de empresas, a lo mejor empresas de gobierno, quizá un poco más tradicionales, en algo positivo, dándole valor con los proyectos y el impacto que se tienen. Regresando a tu llegada a Estados Unidos, ¿qué fue lo que más te marcó? Bueno, hay muchas cosas que creo que fue un cultural shock. Venía de una cultura latina. Si me pongo a pensar, entonces, o sea, imagínate, yo llegué a Estados Unidos después de vender mi compañía. La compañía que yo tenía 30 personas. Después, cuando unificamos, éramos cerca de quizá menos de 100 personas en esta compañía de Pademóvil, pero todos éramos o latinos o españoles, ¿no? Entonces había una cultura de camaradería, de un poquito de ser más cercanos. Y lo primero que te das cuenta cuando llegas a trabajar a Estados Unidos en una compañía que no es latina, es que este choque de culturas en las que las personas posiblemente que trabajaron en Estados Unidos son más desapegadas, no son tan cercanas como lo podríamos ver en Latinoamérica, ¿no? Y cuando digo esto es, por ejemplo, en Latinoamérica estamos acostumbrados a quizá llegar a la oficina, hacer el small talk, tomar el café, charlar, saludar, preguntarles cómo te ha ido en tu día y después trabajar, ¿no? Es algo que yo tenía Claro. muy arraigado específicamente por también ser founder, ¿no? Ayudar a que la cultura siga funcionando. Y en Estados Unidos quizá mi primer impacto fue ese, ¿no? Había una cultura en getting things done and leave the small talk. 9 to 5 y lo que esté en medio lo cortas, ¿no? Exacto. Recuerdo mucho cuando
mis primeros trabajos en Estados Unidos cuando llegué a PayPal, mi manager me dijo, oye Jesús, te voy a dar un feedback, no te siento ofendido, pero tienes que dejar el small talk. Tienes que llegar a la gente, tienes que decirle qué es lo que quieres, cómo lo quieres y para cuándo lo quieres. Todo lo demás puede venir como secundario, pero tienes que aprender a ser más directo. Y eso me dio un shock, porque yo pensaba que tenía buena comunicación, pero al parecer en la compañía lo que me estaba demandando eran cosas diferentes, ¿no? O sea, aquí viene también un aprendizaje, ¿no? Que es cómo te adaptas, cómo te adaptas a las diferentes culturas, ¿no? Y eso me marcó, o sea, creo que dentro de mi trabajo en PayPal es una de las cosas que aprendí. ¿Cómo puedo hacer las cosas? O sea, get things done, pero al mismo tiempo, ¿cómo puedo seguir siendo humano? ¿Cómo puedo seguir manteniendo una buena cultura? ¿Cómo puedo seguir pensando en cómo lo haremos juntos? Pero no tengo que adornar las cosas. Claro, ir más al grano, ¿no? Como decimos en México. Exacto. Y te vas a dar cuenta de que también, o sea, puedo decir que Silicon Valley, a diferencia de otras partes de Estados Unidos, porque tengo la oportunidad de trabajar en Nueva York y tengo la oportunidad de trabajar aquí en Silicon Valley, en Silicon Valley también somos más optimistas. Entonces, es otra cosa que también puedo decir para toda la gente que nos está escuchando. No tengan miedo, no tengan miedo de soñar, no tengan miedo de equivocarse. Creo que es otra parte que cuando yo estaba en Latinoamérica, yo tenía miedo de equivocarme. Utilizaba mucho de mi tiempo en tratar de investigar y de presentarme de una manera en la que yo pensaba que estaba bien. Pero cuando llegué a Estados Unidos, específicamente a Silicon Valley, me di cuenta que la cultura es aventarse. No tenemos todas las respuestas, no tenemos todo el camino ya visualizado, pero lo que sí sabemos es que queremos hacer progreso, ¿no? Entonces me di cuenta que aquí específicamente en Silicon Valley somos muy optimistas en ese sentido, ¿no? Vamos y probamos y quebramos cosas y seguimos avanzando y seguimos probando y después de eso podemos ver cómo lo arreglamos, pero el progreso no nos detiene. Y eso creo que es una gran diferencia que veo con mi pensamiento cuando yo estaba en México. Totalmente, me siento bastante identificado con ese pensamiento y fue uno de los principales puntos que me marcaron cuando llegué a estudiar a Silicon Valley, que los errores o los fracasos se ven como oportunidades de encontrar una manera de no hacer algo y seguir avanzando, no detenerte, porque después de cada intento fallido estás más cerca de alcanzar el éxito y como dices que parte de la cultura es saber que vas a fracasar. Yo creo que el tema está más bien en poder cuantificar y medir ese fracaso y poder reponerte lo más pronto posible. ¿En algún momento te imaginaste que ibas a estar en este punto de tu carrera y vida profesional, en la etapa en la que estás después de haber vendido una empresa, después de todo lo que ha pasado desde tu llegada a Estados Unidos, inclusive antes? Sí, sí, te puedo decir. Sí, es parte también de no saber, o sea, no saber cómo se va a ver, pero tener claro qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres, ¿no? Te puedo decir que desde que vendí mi compañía y algunos de mis mentores cuando vendí la compañía me enseñaron a tener planes hacia largo plazo. Y esto es algo que digo dentro de mis charlas y me gusta compartirlo. Cuando vendí mi compañía y tenía yo 21 casi, no, aquí ya tenía 22 años, casi 23 años, y me vengo a Estados Unidos y unifico las compañías. Uno de mis muy buenos mentores y amigos se sienta conmigo y me dice, Jesús, ¿qué tienes pensado hacer en 10 años? Si ya vienes tu compañía, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer otra compañía? ¿Quieres trabajar por una compañía más grande? Eh, ¿Quieres ir a dar una vuelta al mundo? ¿Qué es lo que quieras? ¿Retirarte? Y me dejó pensando y me dijo, mira, no tienes que complicártela. Y me dio un framework mental que me gustaría compartir con todos ustedes que me ha servido mucho en mi vida. Me dijo, mira, Jesús, de los 20 a los 30 años tienes el tiempo del mundo para equivocarte lo que quieras hacer. Puedes aprender, equivocarte, puedes volver a reaprender y te puedes dar la vuelta si quieres, puedes descansar. Pero de tus 20 a tus 30 son tus forgiving years. De tus 30 a tus 40 tienes que ser bueno en algo. Tienes que dedicarte a ser muy bueno en una cosa y ser el mejor. Y también tienes que dedicarte a ahorrar tanto dinero como puedas. No malgastes tu dinero que te has hecho a los 20. No malgastes tu dinero de los 30 a los 40. De los 40 a los 50 tienes oportunidad de invertir. No solo todo lo que has aprendido, pero también todo lo que has ganado. Porque en ese momento es momento de crear cosas. Ya eres bueno en algo, ya te equivocaste, ya sabes qué te gusta, qué no te gusta y debes de tener dinero. Y de tus 40, bueno, de tus 50 a tus 60 es el tiempo de empezar a solidificar cosas para que te puedas dedicar a tu familia. Porque a partir de los 50 adelante no sabes qué va a pasar. Es cuando pasan todas las enfermedades, es cuando pasan hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, no sabemos. Entonces, es tu time frame.
es tu decisión cómo quieres mapear tu vida. Y me dejó eso muy marcado y desde ese momento empecé a formar qué es lo que quería hacer, ¿no? O sea, vine a Estados Unidos y cuando le pedí al CEO que me diera referencias, tenía claro que quería trabajar en una compañía ya. Había yo hecho una compañía, ahora quería yo trabajar en una compañía internacional. Tenía claro que también quería ser director de producto en algún momento, pero no quería ser director de producto de una compañía chiquita, quería ser director de producto de una compañía internacional y quería saber qué se sentía desarrollar productos para diferentes continentes. Y también sabía que en el futuro, en el largo de ese periodo, te quería compartir lo que conocía, porque me costó muchísimo trabajo hacer las cosas por mí mismo, desde esto que te había contado al principio de la historia, de generar mi propia compañía, fallar, crear productos para otros, tratar de generar productos en mercados en los que no sabía cómo vender y después venir a Estados Unidos y darme cuenta que no sabía nada y reaprenderlo, ya que en un momento de mi vida quería empezar a generar contenido de todo lo que he aprendido y pasárselo a otras personas que eran yo hace quizá 10 o 15 años. Y afortunadamente el roadmap va bien. Justo te iba a preguntar cuántos años tienes ahorita y en qué te has convertido en algo muy bueno. ¿Cuántos años? 36. Tengo 36 años. Ok, y ya estás en este rango de los 30 a los 40. Esa especialidad de la que hablabas en el framework, ¿en qué cosa es la que te sientes que eres muy bueno? En producto, en generar producto y en product growth para business to customer. Qué chingón. Y yo sí he visto cómo estás comprometido con la comunidad, cómo estás creando recursos, cómo estás impartiendo charlas. He sido testigo de esto y la verdad aprovecho también el espacio para felicitarte y agradecerte porque también eres una inspiración para mí de cómo alguien ha podido alcanzar los puntos más altos de una carrera de producto en productos internacionales y eso es muy tangible en tus charlas. ¿Qué sentiste cuando llegaste a ser director de producto en PayPal? Muchas gracias por la pregunta. Me di cuenta que si pones los goals, si realmente los anotas, puedes llegar a ellos mucho más rápidos de lo que te hubieras imaginado. Fue una realización. Y cuando digo esto es, realmente llevo yo notas de, o sea, qué es lo que quiero hacer cada 3 años. Lo divido entre 3 y 5 años. No planeo hacia 10, sino que lo hago es, qué es lo que voy a hacer en los siguientes 3 años y qué es lo que va a pasar en los siguientes 5 años. Y escribo ahí, después de poner mi nota, es qué es lo que me hace falta. O sea, aquí es donde quiero llegar, qué es lo que me hace falta para llegar ahí. Y lo divido en varias partes de mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que me hace falta financieramente? ¿Qué es lo que me hace falta en mi carrera? ¿Qué es lo que me hace falta en salud? Porque al final de cuentas tú eres el mejor producto que puedes generar. Y si, como lo digo en una de mis charlas, si utilizamos todo el tiempo de nuestra vida aprendiendo cómo hacer productos o cosas para el trabajo, o sea, si te pones a pensar, utilizamos 20 años de nuestra vida en aprender cómo planear, en aprender cómo hacer forecasting, en aprender cómo vender. Utilizamos todos esos conocimientos para un trabajo. Y muchas veces no utilizamos los mismos conocimientos o modelos mentales para nuestra propia vida. Y, y tú eres el producto. Tienes tu salud, tienes tus relaciones, tienes tu carrera, tienes tus finanzas y realmente lo puedes manejar. Yo lo manejo de esa manera, pongo esos goles y anoto para en 5 años quiero hacer esto y en 3 años quiero llegar a esta parte. Comenzando tu pregunta de qué sentí cuando me convertí en director, literalmente estaba yo 2 años antes de mi goal. Entonces lo llegué y cómo llegué a esto fue también a través de relaciones. Cuando realmente tú trabajas en algo que eres bueno, va a sonar como muy obvio, pero en algo que eres bueno y que sabes venderte, porque eres bueno en esa parte, gente que está a tu alrededor lo va a notar y te va a invitar. Y yo llegué a ser director de producto porque afortunadamente tuve una muy buena carrera en PayPal y la gente con la que he trabajado en PayPal me dijo, es que yo creo que tú serás un buen elemento para seguirnos ayudando y te vamos a dar la oportunidad de ser este director. Lo mismo que me pasó en el INEGI, que pasé de ser desarrollador a ser el líder de ingeniería, fue esa misma parte de seguir dando resultados constantemente y tener esta voluntad de seguir ayudando, de ser useful. Claro, dejaste que tu trabajo hablara y tus acciones hablaran por tus capacidades y eso suena como que ha sido lo que ha ido dictando o llevando de alguna manera el crecimiento de tu carrera. Está muy interesante esta manera de planear y ponerte metas y verlo todo desde una manera holística, ¿no? Que no solamente sea un crecimiento financiero, digamos, pero que también vaya acompañado de un crecimiento personal, de un crecimiento en todos sentidos. Es una vista bastante integral, bastante holística. A lo largo de tu carrera has estado muy enfocado en productos de 0 a 1. ¿Utilizas algún framework cuando te enfrentas a una hoja en blanco? Sí,
Sí, solo una cosa para terminar de comentar el tema anterior acerca de, de ser muy intencional. No se olviden de mencionar a la gente con la que ustedes están trabajando qué es lo que quieren. Porque, por ejemplo, a mí no me han ofrecido las posiciones que tengo porque me han visto y digan, sí, Jesús posiblemente sea muy bueno en esa posición. Es porque dentro de mis one-on-ones que he tenido con las personas con las que trabajo, soy muy claro en decirles qué es lo que quiero. Entonces, siempre, por ejemplo, en este caso, cuando entré a PayPal, la persona que era mis managers, que sigo teniendo muy buena relación con ellos, desde que entré, me preguntaron, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves en PayPal en 5 años? Y ellos siendo directores, yo les dije, yo quiero ser director de producto. He Ok. venido a PayPal a ser director de producto, ¿no? Y obviamente me gustaría que me enseñaras. Y a través del tiempo, eso se queda en la mente de las personas y no tienes que dejarlo en balde, o sea, tus acciones y el comentarlo, ¿no? Pero con esto quiero decir, creo que muchas veces creemos que la gente nos va a dar posiciones es porque nos las merecemos, pero no es así. Tenemos que mencionar qué es lo que queremos y lo tenemos que anotar. Entonces, cualquier persona que esté por ahí creciendo su carrera, por favor, tomen nota, escriban qué quieren, a qué edad quieren llegar y mencionen solo a las personas con las que estén trabajando. Y no sean penosos. Díganle qué es lo que quieren y díganle cómo esa persona les puede ayudar. Y les voy a garantizar que alguien los va a ayudar. Porque no hay mejor Claro, porque de persona. alguna manera les estás ayudando con parte de su trabajo, ¿no? Cuando a ti te tocó ser gerente, te tocó ser director o has sido director de varias empresas, cuando llega alguien y te expone sus intenciones y sus objetivos, para ti es más fácil ir armando una ruta o un mapa de cómo irlos posicionando, qué tipo de proyectos darles, en qué tipo de conversaciones involucrarlos. Entonces se me hace genial, porque a veces creo que podemos pensar que al compartirle a un director que queremos ser también director, se pudieran sentir amenazados porque queremos su puesto, pero la realidad es que no es así. Hay muchos cambios en las empresas e inclusive si ese director sabe que tú tienes intención, a lo mejor hasta busca prepararte para el día que él decida o ella decida tomar otro siguiente paso en su carrera o que lo promuevan, ya sabe quién puede quedarse en su lugar. Exacto, exacto. Hay que ser intencionales. Para contestar tu pregunta de 0 a 1, sí, tengo a través de los años, todos los años he generado diferentes modelos mentales, pero hay uno que me guía específicamente cuando genero productos de 0 a 1. Pienso yo en las 3 Cs y pienso en la compañía en la que estoy trabajando, pienso en los consumidores a los que vamos a generar este producto y pienso en cuáles son las posibles competencias. Ese es como mi primer marco. Cuando pienso en la compañía, pienso si estoy trabajando en una compañía, sea grande o sea pequeña o sea nueva, tengo que pensar en cuál es la misión de la compañía y tengo que pensar en cuáles son lo que llamamos los core capabilities de la compañía. En español podemos decir muy sencillamente en qué somos buenos. Entonces, cuando piensa, ¿por qué? Porque al final de cuentas, tú estás con esa compañía y la compañía tiene una misión por la que fue formada. Y si creas productos que no estén alineados a la misión de la compañía o que no tengan la esencia de la compañía, son los primeros que van a cortar, porque no están alineados a lo que la compañía, o sea, la esencia de la compañía. Es uno de los grandes errores que muchas personas que generan 0 to 1 productos, cometen, con el pensamiento de que van a expandir el mercado y después se dan cuenta que la compañía no les va a dar recursos. ¿Por qué? Porque no están alineados a lo que viene siendo la misión de la compañía. Entonces, paso número 1 es literalmente entender la compañía y que somos buenos en la compañía. Después de eso, tenemos que entender, la tercera parte de la compañía es entender cuáles son las intenciones de la compañía para generar el producto. Y eso puede ser, uno, tenemos que defender el mercado. Significa que alguien en ese mercado nos está tomando. O dos, puede ser que lo que estamos buscando es que penetrar de los consumidores que ya tenemos, estamos buscando tener más de los mismos consumidores. O tres, puede ser que estamos buscando expandirnos de los consumidores que tenemos, estamos buscando expandir hacia otro segmento del mercado. O cuatro, o sea, lo que estamos buscando es literalmente dominar el mercado. Entonces, en general, cuando una compañía está creciendo, tenemos que pensar, por qué esa compañía está creando el producto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos realmente buscando? Ahora, una vez que tengamos eso en línea, te puedo decir un ejemplo, o sea, PayPal. ¿Quién es PayPal? Bueno, PayPal está buscando democratizar las finanzas a través del mundo. ¿Qué significa democratizar las finanzas? Al final de cuentas, que la gente no viva paycheck by paycheck. ¿Qué involucra eso? Involucra que les demos herramientas para que conozcan cuánto tienen, para que accedan a dinero, para que si hay algún problema que no se queden sin dinero. Eso realmente es lo que llamamos financial wellness. Ahora, ¿cuál es la core capability de PayPal? PayPal, el core capability que tiene es su sistema de riesgo. Ellos
sirve no solamente hacia los merchants, pero también a consumers. Y la salsa secreta de PayPal es que ellos decidieron hacer todo en casa y tienen un sistema de riesgo de transacciones muy bueno. Eso es lo que lo diferencia con otros sistemas de pagos, que PayPal decidió hacerlo desde casa y ellos controlar esa parte. Y es por eso que tiene algo llamado Merchant Reseller, literalmente una protección hacia los merchants, que si algo pasa, si alguien comete fraude a pequeños merchants, PayPal toma la decisión de protegerlos y no afectar sus finanzas. Es uno de los core capabilities que tiene PayPal. Ahora, cuando decidimos entrar en ciertos mercados, yo tuve que decir uno de estos 4 cuadrantes, si estábamos defendiendo, estamos penetrando, estamos expandiendo. Y en función de eso, ya tengo mi North Star. Ya tengo específicamente qué es lo que la compañía está buscando. Estamos buscando tomar de los consumidores que tenemos y tener más de esos consumidores, penetrar. O estamos buscando expandirnos hacia un consumidor, otra persona, que es un consumidor adyacente. O estamos buscando defender, o sea, de los que tenemos, que no se vayan hacia otro producto. Ya con esa intención clara de la compañía, ya yo tengo ahora sí herramientas para empezar a entender qué es lo que podemos generar. Ahora viene la siguiente C, el consumer. Y como consumer tengo que empezar a preguntar, bueno, ¿qué es lo que la gente está tratando de hacer? O sea, aquí tengo mi North Star. Estamos haciendo esto para un nuevo segmento, para un segmento existente o para el segmento que queremos proteger. Ya puedo empezar a ver qué es lo que la persona está tratando de hacer y qué es lo que lo está bloqueando. Ojo, esto es muy importante. Mucha gente que genera producto no piensa en esto y piensa que tenemos que generar las soluciones a través de problemas. Y como lo he dicho en muchas de mis charlas, muchísimas veces lo que tenemos que preguntarnos, en lugar de preguntar cuál es el problema, tenemos que preguntar qué es lo que la gente está tratando de hacer, por qué y qué es lo que lo está bloqueando. Ujú. Y así vamos a llegar realmente al problema. Estoy tratando de ahorrar dinero. ¿Para qué? Para mi futuro, para mis hijos. ¿Qué es lo que te bloquea ahorrar dinero para tus hijos? No tengo tiempo, no sé cómo invertir, tengo muchísimos gastos. O sea, si se fijan, uno desbloquea el otro y después podemos preguntar, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tienes tiempo? ¿Qué es lo que te bloquea? Y ahora sí ya podemos desbloquear la siguiente nivel, ¿no? Porque posiblemente mi trabajo no me está dando el ancho, porque no tengo acceso a productos financieros, etcétera, ¿no? Esto anteriormente le llamamos los 5 whys, que es una técnica de producto, pero creo que sobre el tiempo mucha gente de producto ha olvidado utilizar los 5 whys y nos enfocamos a buscar problemas. Y si nos enfocamos a buscar problemas, lo vamos a encontrar, pero no necesariamente vamos a encontrar los problemas que van a ayudar a la gente a llegar a un beneficio. ¿Por qué? Porque todo el mundo que tiene problemas le duele algo y te va a decir por qué le duele a medias. Pero si no entiendes qué es lo que quiere llegar, cuál es el beneficio, no vas a poder generar un producto para que al final de cuentas le demos el beneficio a la persona. Ahora, Claro, que habla un poco de llegar como a la causa raíz de la situación o el problema que tiene una persona en un determinado tiempo. entonces, en esa segunda parte de ese caso, problema o lo que está tratando de llegar la persona, una vez que lo tengamos identificado, lo que hago es empezar a medir cuántas personas tienen ese problema en ese país, que a fin de cuentas es hacer el sizing del mercado. Y lo que llamamos ahora sí Business Unit Assessment, que es entender si nosotros como compañía somos buenos en resolver ese problema. Eso es súper importante. Muchas veces solamente nos vamos a resolver el problema y decimos, como sea, lo vamos a resolver. No. Tenemos que saber en qué somos buenos y tenemos que saber que no somos buenos. ¿Por qué? Por lo mismo que la parte de la misión. Si tú detectas ahora sí qué es lo que la gente está tratando de hacer, ¿no? ¿Cómo los podemos ayudar? Tenemos que evaluar si nuestra compañía puede ayudarlos con nuestros core capabilities, o si tenemos que hacer partnership con alguien, o si tenemos que comprar a alguien más. No necesariamente ustedes tienen que solventarlo todo, porque esto puede involucrar que generemos una nueva área, contratemos a gente que no está alineada a las core capabilities de la compañía. Y lamentablemente, muchas veces esto resulta en literalmente vender toda la unidad. Claro, qué importante tener la fortaleza de ver cuáles son tus debilidades, ¿no? Que a veces eso cuesta mucho trabajo porque cuando te das cuenta en lo que tú dices, en lo que no eres bueno, eso puede que implique algo más de trabajo porque tienes que salir a buscar cómo convertirte bueno en esa parte o tomar la decisión de no hacerlo. ¿Ibas a dar la última C o ya la habías completado? La última C son los competidores. Ah, Y básicamente es entender cuáles son las alternativas. Y ahí me puedo echar toda una charla al respecto, pero así como súper rápido, tenemos que entender que la gente ya está resolviendo la mayor parte de sus problemas con algo. Y tenemos que entender cuál es ese algo que la gente está utilizando hoy por hoy. ¿Por qué? Porque como estrategia de producto, nosotros tenemos que sustituir a esas herramientas que la gente está el día de hoy utilizando. ¿Por qué? Porque no vamos a generar nuevos hábitos,
Lo que estamos buscando es sustituir las ineficiencias de las alternativas con nuestro producto para ayudar a la gente a llegar a ese beneficio lo más rápido y lo más eficientemente con las mejores fortalezas de nuestra compañía, ¿no? Ya, ese es mi framework mental que ahorita estoy compactando y todo se convierte después en un análisis y estrategia de producto. Buenísimo, Jesús. ¿Qué errores o aprendizajes tempranos te marcaron como fundador o líder de producto en algunas de las empresas en las que has estado? Buena pregunta. Es que tengo en mi mente así rápidamente, es no avanzar lo suficientemente rápido. Es algo que ha marcado. Muchas veces dimos hacer productos y pensamos que tenemos que ser mucho mejor que la competencia. No es cierto. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en la mano de los consumidores y entender si es algo que realmente hace la diferencia o no, pero no tiene que ser perfecto. Entonces, lo digo mucho en mis charlas, no dejen que la perfección sea enemigo del progreso. Otros errores que he tenido es no ver el full picture, eso también me ha marcado. Cuando digo full picture es no entender no solamente cómo se ve la interfase, pero también entender los procesos que conlleva llevar el beneficio de los consumidores. Entonces es importante que cuando estén desarrollando el producto también pensemos en cuáles son los pasos que tiene que hacer mi equipo internamente y cómo vamos a ayudar a que el consumidor sí obtenga lo que está buscando y si no, cómo después lo vamos a hacer más eficiente para poder escalar. En BlockFi y Stash lideraste esfuerzos de activación, engagement y product-led growth. ¿Qué diferencia a un equipo que escala con product-led growth a uno que se queda en la teoría? Velocidad es importantísimo en Product-led Growth. Dos cosas. Una es, tienes que estar consciente que para hacer Product-led Growth, primero, vamos a generar muchísimos experimentos. Entonces, la velocidad de experimentación, cuando leemos experimentos, dependiendo de cuántos consumidores ustedes tengan, va a tardar de 2 a posiblemente hacia 2 a 5 semanas. Entonces, tenemos que estar preparados para generar experimentos rápidamente, ponernos en la mano de los consumidores, leer cómo están comportando sí o no. Y eso depende de dos componentes importantes, que son la infraestructura de datos que tenemos y la infraestructura que tenemos para poder poner experimentos rápidamente. Muchas compañías que no tienen esto, cuando digo la infraestructura es que realmente tengan un buen backend, que realmente tengan una interfase, un sistema de diseño que les permita generar interfase rápidamente, porque eso es lo que va a diferenciar el poder hacer experimentos o no. Muchas compañías que no tienen esto y que tardan, por ejemplo, no sé, quizá un mes en hacer un experimento y después otro mes en otro experimento, batallan mucho porque terminan con mucho technical debt y con experiencias que no se parecen, ¿no? En el nombre de la experimentación. Pero un equipo que está acostumbrado a experimentar tiene un buen design system, tiene una infraestructura de datos buena y sabe que puede poner un experimento en 1 o 2 semanas, hacerlo en otras 2 semanas y tomar una decisión. Ahora, en Stash triplicaron la tasa de activación. ¿Qué experimentos fueron clave y qué aprendiste de los que fallaron? En Stash triplicaron la tasa de activación. ¿Qué experimentos fueron clave y qué aprendiste de los que fallaron? Muy buena pregunta. En Stash, solamente para dar contexto a la gente que no está viendo, Stash es una aplicación que ayuda a la gente a invertir en el mercado de stock markets. Y está especialmente hecha para personas que están aprendiendo a invertir, o sea, no day traders, ¿no? O sea, no profesionales de inversión, sino que estábamos buscando ayudar a la gente que no tiene mucho tiempo para aprender cómo invertir, pero que quiere ahorrar dinero. Y una manera de ahorrar dinero es poner su dinero en el stock market, que ha crecido estadísticamente un 7-10%, y que quieren alguien que los guíe durante el proceso en algo seguro, o sea, en algo menos riesgoso que comprar esto por sí mismo. Entonces, Stash como producto, el core del producto es literalmente ayudar a la gente a generar su cuenta de brokerage y tenemos un robo-advisor que ayuda a la gente a poner su dinero ahí y el robo-advisor sugiere el portafolio y ayuda a la gente a invertir constantemente. Ahora, mi rol ahí como director de producto fue de growth y mi responsabilidad era ayudar a la gente a llegar a este momento de el aha moment, de, ok, voy a encontrar una aplicación que me va a ayudar a invertir y quiero hacer mi primera inversión. Eso es lo que llamamos activación específicamente en Stash. ¿Por qué? Es el job to be done. El job to be done de Stash era literalmente ayudar a la gente a invertir para que tenga una mejor vida. ¿Y cuál es el primer momento en que la gente recibe este beneficio? Después de un mes de su primera inversión. Entonces, la activación para mí era el momento de que alguien ve un ad, llevarlos de la mano hasta que generan su cuenta. Después que generan su cuenta, hacen su primer depósito. Eso en ese momento lo consideramos activación. Y después de eso, no terminamos ahí, sino que cuando el beneficio llega es el primer mes, donde les reportamos cuánto ha crecido su inversión, ¿no? Que ahí lo que llamamos es el time to value.
Ahora, durante este proceso, te puedes imaginar que hay muchas pantallas. Hablamos que Stash, el onboarding, eran 28 pantallas. ¿Por qué es tan largo? Porque para abrir una cuenta de inversión necesitamos verificar tu identidad y necesitamos por la regulación, necesitamos preguntarte mucha información personal de por qué quieres invertir, cuál es tu estatus, dónde vives, etcétera, ¿no? Lo que puede ser algo, pues, con mucha fricción para una aplicación fintech, ¿no? Lo que hicimos en Stash fue literalmente entender eso y entender cuál es la motivación de nuestros consumidores. Y corrimos varios experimentos para tratar de hacer esta experiencia menos dolorosa y ayudar a la gente a entender por qué les preguntábamos ciertas cosas y al final de cuentas ayudarlos a llegar a lo que ellos querían, ¿no? Que era empezar a generar más ahorros a través de inversiones. Varios experimentos para darles el full context, varios experimentos que corrimos fue literalmente eso, empezar a jugar con el onboarding de las 28 pantallas y cómo lo comunicábamos, moviendo, por ejemplo, la pantalla de identificación, moviendo las partes donde generamos el wrist check para checar la identidad, moviendo, por ejemplo, los paywalls, porque Stash es una aplicación de paga, pagas una suscripción, moviendo cómo comunicamos el paywall y cómo lo parafraseábamos, cuáles eran los diferentes valores que le ofrecíamos a la gente cuando estaban dispuestos a pagar. Entonces, de los experimentos que corrí ahí, de las cosas que aprendí así muy rápido, fue que muchas veces ser más directo durante el onboarding es mucho mejor que explicar mucho. Lo que corrimos en experimentos fue cómo explicarles qué eran inversiones y cómo invertir, pero nos dimos cuenta que entre más rápido los llevábamos a llegar a la parte de inversión, decirles qué es la inversión, cuáles eran los riesgos de la inversión y qué eran los pasos que teníamos que hacer para invertir. Era mucho más rápido que la gente primero invirtiera y después le explicáramos todas las partes que conllevaba generar la cuenta. Es importante. Otra cosa que aprendimos rápido es el tiempo de consideración de tus cuentas, ¿no? En Stash originalmente teníamos un mes de free trial para que probaran la cuenta y nos dimos cuenta que al final de cuentas alguien que venía a invertir, un mes de free trial no iba a ser la diferencia. 7 días de un free trial eran suficientes para que alguien decidiera si iba a invertir o no. Entonces te damos acceso directamente a la aplicación y te explicábamos qué es lo que tenías que hacer para empezar a invertir y decíamos muy claramente que tenías 7 días antes de que la cuenta se cerrara y con eso incrementamos bastante la inversión. Y tercero, es súper importante mostrarles qué es lo que la gente va a recibir el beneficio y ser sumamente explícito. Una cosa que el equipo Stash antes de mi llegada no tenía era que realmente les enseñábamos cómo estaban creciendo sus inversiones. O sea, al principio solamente dejamos que la gente invirtiera y una vez que invertía nos olvidábamos. Pero como siempre lo he comentado, es súper importante mencionar cuál es el beneficio. Si la gente vino aquí para invertir, ¿no? Tenemos que decirles cómo su dinero iba creciendo o cómo su dinero podía crecer más. Entonces, otro experimento que corrimos fue cómo lo comunicábamos y específicamente se convirtió en varios correos electrónicos que al mes de tu inversión te decíamos cuánto había crecido tu inversión y cuánto más podría crecer si invertías otra vez, ¿no? Porque al final de cuentas estamos buscando generar un hábito y el hábito es seguir invirtiendo mes con mes. Que estadísticamente si alguien invierte mes con mes, es realmente cómo va a crecer sus inversiones, sin importar la volatilidad del mercado. Claro, el interés compuesto y las altas y las bajas, ¿no? Cuando hablan de que no es tan importante el momento en el que entras al mercado, sino que dures mucho tiempo en el mercado. Exacto, exacto. Sí, y en este caso, que muchas personas en las primeras invirtiendo, pues teníamos mucho, como digo, mucho tiempo de consideración. Si lo hago o no lo hago, o qué le va a pasar con mi dinero. Y estamos hablando que literalmente cuando yo estaba corriendo todos experimentos, acaba de pasar COVID, los mercados se habían caído, ¿no? Había mucha gente que tenía miedo de que los mercados se hubieran a caer. Entonces teníamos que ser muy, muy sensibles en cómo comunicar esto, ¿no? Pero al fin de cuentas, la clave, digo, es aferrarte a esta teoría de entender qué es lo que la gente está tratando de hacer, cuál es el beneficio que están buscando y no imaginarte que se lo das, sino enseñárselo. Decirle claramente, aquí está, y esto es, así es como se ve, y es lo que estás recibiendo. Claro, materializar el valor en un visual, en una imagen, es cuando una imagen vale más que mil palabras. Exacto. Jesús, ha sido una conversación increíble. Me quedo con muchísimas preguntas, por lo cual quiero dejarte la puerta abierta para que regreses en cualquier momento para seguir con la parte 2 de tu entrevista. Por cuestiones de tiempo tenemos que parar aquí, pero muchísimas gracias por compartir tu experiencia y visión con nosotros. Esta conversación seguro dejará a muchos con ganas de profundizar más en temas como Product-Led Work, liderazgo y construcción de producto. A quienes nos escuchan, pueden seguir a Jesús en su newsletter Product y Leadership en Substack y en LinkedIn, Jesús Cajida Alvarado.
Hasta la próxima edición de Hablemos de Producto. Muchísimas gracias, Víctor. Todo un placer. Igualmente, bye bye.